Segmentos. Hola, bienvenido. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y este video tutorial es grabado para el canal Asesoría Académica. En él analizaremos qué es una recta, qué son los segmentos, qué son las semirrectas. Analizaremos las proporciones y entre ellas a los axiomas, postulados y teoremas. ¿Qué es proporcionalidad? ¿Qué es razón y proporción? ¿Cuáles son las operaciones de segmentos? Suma, resta, multiplicación y división. Empezaremos diciendo qué es una recta. Una recta es una sucesión de un infinito número de puntos que se continúa indefinidamente. Esta no tiene curvas, no tiene ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Entonces, esta es una recta, la de azul. Entonces, una sucesión infinita de puntos, la flecha indica que continúa hacia la derecha, la flecha indica que continúa hacia la izquierda. ¿Qué es un segmento de recta? Un segmento de recta, que es lo que vamos a analizar en los problemas que vienen en los siguientes videos, es una parte de la recta la cual está sustentada a dos puntos. Es decir, en la recta tomamos un punto A y tomamos un punto B y todo lo que está entre A y B se llama segmento AB. Como les dije, en los siguientes videos ya empezaremos con ejercicios y demostraciones. Entonces, aquí el segmento tiene esta liñita. Yo en los videos posteriores no voy a poner esa liñita, no suelo ponerla, pero si ustedes requieren o les enseñaron así, le van poniendo las líneas. Semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Es una parte de la recta la cual inicia en un punto específico y no tiene final. Es decir, en esta recta tengo el punto A y desde ahí inicia una recta, un segmento sería, que va hacia la derecha pero no tiene final. Aquí le he puesto un punto B para determinar que algún momento tendrá final o ponerle un nombre. Pero como tiene flechita, se seguiría. Entonces la semirrecta va desde A hasta B y tiene una flechita hacia la derecha. Entonces eso es una semirrecta. Ahora vamos a analizar qué son las proposiciones. Para ello vamos a ver su concepto. Una proposición son enunciados que parten de una propiedad. Se utilizan según el tipo de propiedad que enuncien. Las proposiciones que más utilizaremos son axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una proposición evidente que no necesita ser demostrada. Ejemplo, 2 es igual a 2, entonces todos sabemos que 2 es igual a 2, no necesito demostrar eso. 5 igual a 5, 7 igual a 14 medios, 80 igual a 160 sobre 2, etcétera, etcétera. Son proposiciones que son totalmente evidentes y no necesitan ninguna demostración. El siguiente es el postulado. ¿Qué es un postulado? Un postulado es una proposición que no es evidente, pero aún así se acepta sin demostración. Pongamos un ejemplo. Una figura geométrica mantiene su forma pese a haber cambiado de posición. Entonces, si yo tengo aquí un círculo, acá le muevo acá y sigue siendo un círculo. Le muevo arriba y sigue siendo un círculo, le muevo a la derecha, le muevo a la izquierda, a donde yo le mueva sigue siendo el mismo círculo. Entonces es una proposición que no es evidente, pero aún así se acepta sin ningún tipo de demostración. Ahora vamos al teorema. ¿Qué es un teorema? Es una proposición que no es evidente y que necesita una demostración. Para este tipo de problemas o para demostrar teoremas utilizaremos las siguientes partes. ¿Cuáles son las partes de los teoremas? H. Cuando yo ponga H, hago referencia a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es un condicionamiento de un teorema, es decir, son los datos que nos dan para poder resolver el problema. Cuando yo pongo una T, eso se llama tesis. Y tesis es el condicionamiento que se requiere demostrar. Entonces, H son todos los datos que me dan y T es lo que se requiere demostrar
O también me pueden dar la tesis como un condicionamiento a encontrar, es decir, un valor numérico. Entonces, o bien es una demostración o bien es un valor numérico el que se debe encontrar. Ahora vamos con la parte que nos dice proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? Para estudiar la proporcionalidad vamos viendo sus partes. La primera parte de proporcionalidad sería la razón. ¿Qué es la razón? La razón es la comparación de dos unidades de la misma especie a través de un coeficiente, es decir, a través de una división. Vamos a un ejemplo. 5 kilómetros lo comparo con 9 kilómetros. Son dos especies que se están dividiendo y tienen los dos como kilómetros. Entonces esto se lee 5 kilómetros es a 9 kilómetros. Proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es la igualdad entre dos razones. Pongamos un ejemplo. Tomando la de arriba, 5 novenos. Entonces 5 novenos es igual a 10 sobre 18. Entonces esto es una proporción. Se lee 5 es a 9 como 10 a 18 o 5 y 9 son proporcionales a 10 y 18. Entonces esas son las proporciones. Ahora, ¿cuáles propiedades me van a servir en las proporciones? Las razones pueden invertirse según su necesidad. Entonces tengo el de arriba y el de abajo es igual al de arriba y al de abajo. Una proporción 2 es a 7 como 6 es a 21. Entonces yo puedo invertir el lado izquierdo. Entonces si yo invierto el lado izquierdo me queda 7 menos. Necesariamente deberé invertir también el lado derecho. Entonces 21 sextos. Entonces si yo necesito invertir la proporción, se puede hacer sin ningún problema, siempre que se hace una operación a un lado de la igualdad, se hace exactamente lo mismo al otro lado de la igualdad. Eso siempre debo tener en cuenta. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Qué significa eso? Tengo la misma proporción que arriba. Entonces, a este 2 y a este 21 se le llama extremos. El 2 que estaría más arriba y el 21 que estaría más abajo se les llama extremos. Y a estos dos, a los que están de derecha a izquierda, se les llama medios. Entonces, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces, 21 sería, como suelen llamarle, pasa a multiplicar en cruz. Entonces, el 7 pasa a multiplicar a 6, el 21 pasa a multiplicar al 2 y me quedaría 2 por 21 es igual a 6 por 7. Pero no se olviden, extremos y medios. Se puede sumar el respectivo consecuente a su antecedente manteniendo la igualdad. ¿Qué significa esto? Tengo A sobre B es igual a C sobre D. Entonces al A se le llama antecedente y al B se le llama consecuente en una proporción, al numerador y al denominador. Entonces este B, el denominador se le puede sumar al numerador A más B sobre B y esto es igual a hacer exactamente lo mismo abajo, al lado derecho más bien dicho. C más D sobre D. Entonces eso genera una igualdad. Si se puede sumar, también se puede restar. Entonces esta propiedad suele ser muy interesante en algunos ejercicios y nos permite resolverlos más rápido. La suma de todos los antecedentes de varias proporciones es a la suma de los consecuentes en la misma proporción que cualquiera de las proporciones. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo varias proporciones, A sobre B es igual a C sobre D, igual a E sobre F, igual a G sobre H, yo puedo sumar toditos los numeradores, A más C más E más G, y también toditos los denominadores, B más D más G más H, y esa suma de numerador y denominador sería lo mismo que decir A sobre B, la misma proporción, o C sobre D, la misma proporción, o E sobre F o G sobre H, la misma proporción. Operaciones de un segmento de recta.
es un segmento que le llamamos MO y acá tengo NO y acá tengo MO. Entonces aquí habría 3 segmentos. Entonces siempre voy a tener en este tipo de divisiones estos segmentos. Entonces, ¿cómo yo sumo los segmentos? Entonces, me dice que el segmento MO, el que empieza aquí y termina acá, el que está de color rojo, es igual al MN, que es este pedacito que está de color verde, más el NO que está de color negro. Entonces, esto es muy importante para los ejercicios y demostraciones de segmentos. Tenemos que darnos cuenta siempre que un segmento es igual a la suma de sus partes. Si hay suma, también habrá resta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el NO, en el segmento NO es igual al segmento más grande, MO, menos el segmento más pequeño, MN, es decir, el rojo menos el verde. Entonces, la suma de segmentos sería MO es igual a MN más NO, la resta sería NO es igual a MO menos MN, y si yo quisiera la verde, MN es igual a MO menos NO. Entonces, yo ya tendría la suma y la resta de segmentos. Ahora, si yo tengo un segmento y lo tenemos en varias partes, pues todos estos se llaman X, son iguales. Entonces la multiplicación sería que el segmento AB es igual a 13 espacios de X, es decir, 13 veces X. Entonces 13 mini segmentos, digamos así, para encontrar el segmento AB. Ahora, si yo tengo el segmento AB y todo esto representa X, yo puedo dividirlo en partes. Este sería X sobre 5, X sobre 5, X sobre 5, X sobre 5 y X sobre 5. Entonces, AR es igual a RS, igual a ST, igual a TU, igual a V. Y entonces todos esos serían igual al segmento grande dividido entre 5. Esa es la primera forma de división que vamos a analizar. Ahora, ¿cómo más se divide un segmento? Hay una división interna de un segmento, hay una división externa de un segmento y hay una división armónica de un segmento. ¿Cómo hacemos eso? Tengo en el primero un segmento AB, acá tengo otro segmento AB, acá tengo otro segmento AB, todos son segmentos AB. Entonces, ¿cómo sería primeramente la división interna de un segmento? Entonces, aquí no había nada y yo pongo un punto aquí, que sería el punto P, diciendo que AP tiene un valor de C y PB tiene un valor de K. Entonces, AP sobre PB, AP sobre PB es lo mismo que decir C sobre K. Entonces, la división de sus partes, AP sobre PB, es igual a la división de sus valores. Entonces, esa es la primera forma de dividir, es una división interna. Ahora vamos con la división externa de un segmento. Yo tengo el segmento AB y ha habido un punto pero Q que está fuera del segmento AB. Entonces, AQ sería o tendría un valor de C, BQ tendría un valor de K. Entonces dice que AQ sobre BQ, AQ sobre BQ es igual a C sobre K, lo mismo que arriba, pero tendríamos el total, el más grande dividido por el menor, siendo externos, C sobre K. Y esta división tiene que ser mayor que 1. Eso es una división externa de un segmento. Vamos con la división armónica de un segmento. Bueno, antes de seguir con armónica, también tengo la posibilidad de tener de esta forma, el segmento AB aquí y el punto Q al otro lado. Entonces sería AQ, este de acá, que es C sobre QB. En este caso, cuando está a la derecha es mayor que 1, cuando está a la izquierda es menor que 1. Ahora sí vamos con la división armónica de un segmento. Entonces, una división armónica es a este segmento AB le voy a poner un punto interno y un punto externo. Punto interno P, punto externo Q. Entonces, tendría que AP, AP sobre PB, AP sobre PB es lo mismo que decir AQ sobre BQ y es lo mismo que decir C sobre K. En este caso, repito, AP
sobre PB es lo mismo que decir AQ sobre BQ. En este caso este sería C y este sería K. En este caso sería N veces C y este sería N veces K. Y entonces todo eso es igual a C sobre K, y en este caso, en esta forma, cuando está interno y a la derecha es mayor que 1, y en el otro caso, que sería el de abajo, tengo esta división, un punto P y un punto Q a la izquierda, pues voy a tener que AP sobre PB es lo mismo que AQ sobre BQ, y es lo mismo que C sobre K, y en este caso esto es menor que 1. Entonces, esa es la división armónica de un segmento. División en media y extrema razón de un segmento. En este caso yo tengo un segmento AB y un punto en el medio Q, P. Entonces tendría que AP elevado al cuadrado es lo mismo que decir AB por PB, y yo tendría en este caso el segmento AB y tendría al lado derecho un punto Q. En ese caso, BQ es igual a AB por AQ. En ese caso, tenemos las divisiones internas y externas de un segmento de esta forma. Muchas gracias por ver nuestros videos. Síguenos y suscríbete en nuestro canal, dale a la campanita. Si necesitas algún tipo de asesoría académica, en los links de la descripción te dejamos todos nuestros datos para que te comuniques. Déjale un buen like si te gustó y más que nada si te sirvió el video. Muchas gracias por ver.